estimadas amigas y amigos, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Voy a hacer esta vez un video respecto de cómo el triunfo del rechazo va a ser robado por el contubernio en el Congreso. Desde que comencé a hacer estos videos, puse en conocimiento de la opinión pública lo que yo mismo le llamé el contubernio neoliberal marxista, que consistió en que la clase política que sucedió al general Pinochet se tomó el poder el año 1990 y durante estos 32 años ellos se han repartido el poder por tajadas. Ha habido dos bloques que han gobernado sin tener jamás el riesgo de quedar fuera del Congreso o perder el poder. Esto ha sido de mutua conveniencia y este contubernio, que partió con lo que se llamó la democracia de los acuerdos, que fueron los acuerdos a que llegó la derecha con la concertación en el gobierno de Aylwin, y que se mantuvo este trato, este pacto o este acuerdo basado en el consenso, como voy a explicar más adelante, manejó de tal modo la situación política del país que nunca hubo realmente una alternativa frente a ellos. Y eso ellos lo tenían muy claro, y por eso que ellos no se preocuparon jamás de solucionar los problemas que afectaban a la mayor parte de la población, específicamente situaciones como la salud, las jubilaciones, los salarios muy bajos y la educación, que quedó en manos del marxismo, como he dicho en otros videos. Esto no es algo nuevo, este sistema que se llama Estado de partidos, como lo definió el judío alemán Leibholz, que fue presidente del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana, con asiento en Bonn. Él dijo que los partidos de Alemania, y lo mismo pasa con los otros partidos en Occidente, no representan a los votantes, no representan a la ciudadanía, sino que se representan a sí mismos. Y como además reciben financiamiento estatal, en realidad son partidos estatales, viven del Estado. Y lo mismo pasa con los políticos. Los políticos, y especialmente los políticos neoliberales, que hablan pestes en contra del Estado, resulta que ellos han vivido durante estos 32 años onerosamente gracias al Estado. Se han enriquecido en los cargos públicos, rotando de parlamentarios a ministros, jefes de servicios, etc. Bueno, sucede que la lucha por el poder, porque la democracia es un aparato formal que tiene por objeto regular la lucha por el poder. Cuando se acaba la lucha por el poder, porque prima el consenso, o sea, el pacto entre los bloques que están, digamos, gobernando, desaparece la lucha por el poder. Y ahí comienza la corrupción, porque nadie tiene miedo de perder el poder. Entonces, en el caso chileno, además de haberse eliminado la lucha por el poder y por lo tanto haberse eliminado lo que es la política y la democracia en su sentido más profundo, porque esto pasó a ser como un negocio o como un cártel, como dicen en México a los grupos organizados del narcotráfico, esto además eliminó dentro de la política nacional el conflicto de intereses que es normal en toda democracia, que es el que existe entre el capital y el trabajo. Esos conflictos tienen que ser, digamos, regularizados o tienen que ser resueltos de algún modo para que la sociedad funcione, pero no se puede negar que existen diferencias contrapuestas de carácter económico entre un lado y otro. Sin embargo, acá se llegó al extremo que se dijo que ya no existía el conflicto capital-trabajo o empleador-trabajador. Entonces se creó una suerte de sistema político y económico que era como vivir anestesiado. No había lucha por el poder, ni tampoco había conflicto trabajo-capital. Yo denuncié en distintos videos lo que es la corrupción institucional y personal, que es un factor necesario de estos consensos.
La clase política que hemos tenido en estos 32 años es la más corrupta, la más ignorante y la más antipatriota. Sin embargo, nunca han visto amagado su poder. Entonces, como ustedes ven, aquí se ha montado una máquina sobre el Estado, sobre la ciudadanía y sobre el poder. ¿Quién iba a pensar que después que terminó el gobierno de Pinochet iban a volver al poder los mismos personajes del 73? Y algunos de ellos han permanecido 32 años en el poder porque no tienen ninguna rivalidad. Y resulta que los robos ha sido la constante. Todos los políticos se han enriquecido en Chile. Todos. Claro que los adeptos, por ejemplo los marxistas, no critican a su gente por sus robos. Y los neoliberales no critican a los robos de sus por los que ellos votan. Entonces también hay una complicidad de la gente, que por un lado los alimenta con el voto en forma permanente y constante, y por otro lado no existe ninguna crítica frente a su amoralidad. Entonces tenemos que, les voy a presentar, yo descubrí después de todos estos análisis que hice sobre la sociedad chilena, al jurista español Antonio García Trevijano Forte, que él desarrolló esto en profundidad en España, y entonces para ilustrar lo que les voy a decir a continuación respecto del resultado del plebiscito y de lo que va a pasar después, gana el rechazo, un video de Antonio García Trevijano Forte sobre esta materia y luego volvemos a conversar. El consenso político. Piden a gritos un consenso en lo laboral, un consenso en lo parlamentario y un consenso en lo institucional. Que mi disposición al diálogo, al acuerdo y al consenso será infinita. Inteligencia pensando no en pactos cerrados, sino en la búsqueda de un gran consenso entre todas las formaciones políticas. A partir de ahí, nuestra voluntad ha sido siempre el consenso y el diálogo. En el programa de actividades del Foro Cristianismo y Sociedad tenemos prevista para hoy tratar y debatir el tema sobre la recuperación del consenso como factor necesario para la fundamentación y enriquecimiento de nuestra vida democrática. Y el consenso. El consenso que existe. Gran consenso. Quiere el mayor consenso político. Con consenso. Una cultura política del consenso y que eso expresa la necesidad. Y el mejor porvenir de todos pasaba por el consenso. Y han roto el consenso constitucional. Y crear consensos era el espíritu de consenso. El consenso. A los consensos. Y ese consenso. Consensos. Consenso. Consenso. El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha pedido al gobierno de Partido Popular Andaluz y Ciudadanos no poner en riesgo el consenso político alcanzado. Para un consenso. ¿De consenso? ¿De consenso? Con consenso. ¿De consenso? De consenso. El consenso. A consensos. Siendo una evidencia que la libertad solamente es la libertad política, solamente puede ser la libertad colectiva. Sin embargo, a todos se os ha enseñado que se habla de las libertades en plural, libertades individuales, que son los derechos civiles, los derechos personales, la libertad de votar, la libertad de asociarse, la libertad de cambio de residencia, la libertad de mercado. Pero a que nunca se os habla de la libertad de pensar. ¿Había habido alguna vez vosotros qué es eso de la libertad de pensamiento? Nunca. ¿Por qué? Porque no la hay. Porque para que haya libertad de pensamiento no puede haber consenso. El enemigo del pensamiento es el consenso. Cada vez que oigáis la palabra consenso, ya están, lo están traicionando. No quieren que pensemos, no quieren que seamos libres. ¿Consenso? Pero si eso es un horror, es una transgresión tal. Consenso. 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 Consensos. Consenso. 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 Consensos.
Hoy, la mayoría de las personas, por haber escuchado infinidad de veces repetido el término consenso, han dejado de observarlo con la extrañeza y los reparos pertinentes hacia una palabra que jamás se había aplicado a la política. El consenso, un término medieval, utilizado hasta entonces en el ámbito de lo espiritual y lo eclesiástico, se incorpora a la doctrina política del nuevo régimen de origen franquista en España. La muerte de Franco marca el fin de la dictadura y el inicio del franquismo, el consenso político entre quienes heredan ese poder. De la dictadura de un partido único se pasa a la oligarquía de varios partidos del Estado. Todo lo demás se mantiene exactamente igual. El gobierno que existe en España en el año 2020 obtiene su legitimidad de Franco, de su victoria en la guerra civil, y se ejerce lo mismo que en la dictadura de forma vertical y autoritaria, sin libertad política para la sociedad civil gobernada. Si la política, que es la lucha por el poder, necesita del conflicto y de la polémica para existir, el consenso es su contrario, es decir, la eliminación o prohibición de la política. El militar prusiano Karl von Clausewitz, uno de los más célebres y brillantes historiadores de la ciencia militar, definió la guerra como la continuación de la política por otros medios. Siendo esto la verdad, entonces es la guerra, ante la imposibilidad civilizada para canalizar el conflicto, la alternativa que lo resuelve mediante la fuerza de la barbarie. Si la política existe únicamente cuando hay un sistema político de libertades que la permite, la guerra es el fracaso de los regímenes que la impiden. Hoy, a pesar de que las apariencias y la opinión publicada simulen lo contrario, la política no existe como tal en España. No hay lucha por el poder, sino únicamente por la fama y el dinero dentro del Estado en el poder soberano instituido. Es el consenso lo que impide la existencia de la política. No hay política porque no hay libertad. No hay pensamiento porque hay consenso. Y hay consenso porque hay una oligarquía en el poder del Estado. El consenso político indica, como fenómeno característico, la existencia de una oligarquía en el Estado. Hay consenso precisamente porque no hay democracia. Donde hay democracia, no hay nunca consenso, porque es la mayoría la que decide en unas elecciones. Por causa de lo explicado hasta ahora, para continuar la dictadura por otros medios e impedir la libertad política, se establece el consenso político entre una oligarquía de jefes de partidos que sucede a Francisco Franco en el poder. Un pacto para repartirse el poder autoritario del Estado, que impide la lucha política en España. La sustituye con prácticas burocráticas, administrativas y comerciales, e impone un sentir único de traición y vergüenza a toda la sociedad civil. Ese poder quedará garantizado mediante un sistema proporcional de listas que proporciona poder absoluto y sin control de nada a quienes las hacen. Una oligarquía política dentro del Estado, una única unidad de poder establecido, con la misma división de funciones legislativa y judicial anteriores, donde será la corrupción personal, institucional y sistemática el único medio que permita la estabilidad. Las empresas públicas administradas por el Estado
se reparten entre los oligarcas del consenso y de forma análoga. Los diferentes territorios de España se fragmentan para que el Estado disponga de más administraciones e instituciones donde colocar a los segundones de cada partido estatal. Se desconcentra el poder para extenderlo en lugar de descentralizarlo. Se aumenta el alcance e injerencia del Estado concebido por Franco mediante la centralización del mismo en unidades territoriales desconcentradas. Un Estado mucho mayor que en la dictadura, centralizado en las autonomías, y cuyo poder estará más desconcentrado, hipotecando así su fracaso en el futuro. La monstruosidad del consenso supone la muerte moral, el suicidio de la sociedad española. La corrupción se hace factor de gobierno, un factor imprescindible para gobernar y para que pueda haber estabilidad del régimen. Estimadas amigas, después de haber visto el video de don Antonio García Trevijano Forte, ahí tenemos claro cómo opera en España este modelo de Estado de partidos mediante el consenso, que es la manera más hábil para apropiarse el poder sin peligro de perderlo y engañar a toda la ciudadanía, porque ahí no hay lucha por el poder y por lo tanto no hay libertad de elegir. Y por otro lado, la corrupción pasa a ser un factor de gobierno. Sin la corrupción, esos políticos no podrían permanecer en el poder, porque no tendrían el financiamiento ilegal que les permite ganar las elecciones. Y todo esto se presenta como libertad, como democracia. Incluso algunos se aplican a sí mismos el rótulo de patriotas. Entonces, como les digo, esta situación es un verdadero sarcasmo, porque si hubiera en Chile un sistema electoral mayoritario, porque antiguamente hubo el proporcional, luego tenemos el caso del binominal, y ahora nuevamente el proporcional, pero el que verdaderamente constituye
el sistema electoral democrático es el mayoritario, que significa que sale un parlamentario, sea diputado o senador, por cada distrito y circunscripción. O sea, la gente vota por la persona. Pero cuando fabrican una lista en que meten hasta Florcita Motuda, y entonces empiezan con los derrames de votos, y el que va en el lugar 1 tiene más posibilidades que el que va en el lugar 2, pero sí queda un remanente, usted no está votando por la persona, está votando por una lista hecha por las directivas de los partidos. Y entonces ellos así se aferran al poder, y usted finalmente no puede exigir nada, porque ellos son los únicos que pueden presentar los candidatos, y por lo tanto usted está obligado a votar por la lista. De hecho, de las principales acusaciones que se le puede hacer al proyecto de constitución está sin duda el indigenismo, la plurinacionalidad, la pluriculturalidad y el hecho que ellos hayan levantado a los indígenas de modo tal que, rompiendo con la ley de la democracia, un hombre un voto y la igualdad ante la ley, los colocaron, les dieron poder por secretaría. Ellos están con escaños reservados en la Cámara de Diputados y de Diputadas, en la Cámara de las Regiones, en las asambleas regionales, en los consejos comunales de las municipalidades, en el Consejo de Justicia, en la comisión que va a restituirle los territorios a los indígenas, y también en la comisión que se tiene que crear en la Cámara de Diputados y de Diputadas, o en el Congreso de los Diputados y Diputadas, cuando se decrete un estado de excepción constitucional, también tiene que haber indígenas, y así van a seguir, digamos, introduciendo más. Y junto con ello está el tema, que parece chiste o demencia, que tienen que restituirle los territorios que les pertenecían hace 500 años atrás. Y eso significa nada más y nada menos que usted tiene que desalojar, arrojar fuera, expulsar a los chilenos que han habitado durante 500 años esos territorios. Pero eso, les voy a decir, ¿dónde está lo más grave? Entonces, luego hablan del reconocimiento constitucional. Yo les quiero decir, estimadas amigas y amigos, que el reconocimiento constitucional no corresponde. Jamás se le ha hecho a algún chileno el reconocimiento constitucional, ni menos al pueblo chileno en su conjunto. Entonces, si vamos a hacer reconocimientos, el reconocimiento que nos hace el Estado de Chile a nosotros es que nos da la nacionalidad chilena. Ese es el reconocimiento. Pero aquí hablan todos los sectores políticos de hacerles un reconocimiento constitucional a los indígenas. Bueno, si se le va a hacer, tiene que hacerse a la par el reconocimiento al pueblo chileno, pues. ¿Quién ha establecido que existe un derecho a reconocer a otras personas en desmedro de dejar sin reconocimiento a quienes constituimos el 90% de la población? Entonces, ¿dónde está el tema? Si gana el rechazo, esto vuelve al Congreso. El Congreso está formado, ya sabemos, por los marxistas y los neoliberales, de distintas facciones, pero esa es, digamos, la matriz. Y ya en la vez anterior se pusieron de acuerdo para echar abajo la Constitución y acordaron los escaños reservados para los indígenas en la Convención Constituyente. ¿Qué va a pasar ahora? Yo no he querido decir antes esto porque la gente está tan entusiasmada con el triunfo del rechazo que creen que eso es la panacea universal. No, señores, no lo es. El problema de fondo consiste en que cuando se aprobó, escúchese bien, en la Convención Constituyente el indigenismo, la plurinacionalidad y los escaños reservados para los indígenas y los territorios
autónomo indígena, ninguno de los 37 convencionales de derecha abrió la boca. Eso por lo menos le indica a usted por dónde viene la mano. Tampoco hicieron las cuñas en las redes sociales a que son tan aficionados, en que aparecen encarando a alguien vía online y le están contestando y están haciendo como un duelo. Tampoco a ninguno se le escuchó decir: yo estoy en desacuerdo con los escaños reservados de los indígenas y con los territorios autónomos para los indígenas. Eso no hubo ninguna expresión. Y ahora los de la derecha nuevamente están sobándose las manos, porque ellos van a tener nuevamente la oportunidad de llegar a acuerdos con la izquierda y entonces después levantar las manos todos tomados de las manos, igual que los titanes del ring. Y entonces, señoras y señores, estimadas amigas y amigos, ninguno de los dirigentes o parlamentarios de derecha ha dicho una palabra en contra de los escaños reservados para los indígenas ni de los territorios autónomos para los indígenas, tal como pasó con los convencionales de derecha dentro de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, de por hecho que eso va a ser pedido por la izquierda y concedido por la derecha. Entonces, si usted cree que ganando el rechazo ya el país no cae en manos del revanchismo y el designio marxista, está totalmente equivocado o equivocada. Entonces, este silencio es indicador, indica claramente que ellos están dispuestos, incluso lo han dicho. Yo se lo escuché, por ejemplo, el otro día a ese alcalde de Renovación Nacional, Codina, de Puente Alto, que anda haciendo campaña por rechazo, pese que él era aprobado. Él está dispuesto a esto, a ratificar los escaños reservados. Entonces, ¿de qué me importa el resto de la Constitución? Pues? ¿De qué? ¿A quién no importa? Eso carece de toda importancia si el núcleo central significa el fin de Chile mediante este designio, el designio marxista de el revanchismo histórico y el resentimiento histórico en contra del pueblo chileno. Entonces tenemos que Chile no se va a salvar por el rechazo. Solamente se va a salvar, estimada amiga y amigo, cuando la cuerda se corte por lo más delgado. El día que se corte la primera cuerda, se van a cortar todas las cuerdas inmediatamente. Yo he pensado en varias ocasiones, ahora se corta la cuerda, cuando los camioneros hicieron un paro por los asesinatos de sus colegas, duró 24 horas el paro, no hubo corte de cuerda. Después, cuando los trabajadores del cobre hicieron un paro nacional por el hecho de que habían cerrado la fundición de Ventana, a las 24 horas levantaron. Bueno, ¿saben la idea que me da todo esto? Dado el deterioro y la descomposición en que está Chile hoy, en todas las áreas, delincuencia, invasión de seres de luz, bandas internacionales de mafia, narcotráfico, terrorismo en la Araucanía. Bueno, el tema es que cada uno de los sectores se ha preocupado de ir pegando un parche de scotch o un parche, digamos, de Agorex, o le han puesto una escuadra o le han puesto un pilar de madera para que el portón podrido no se caiga y lo mantengan ahí en pie, siendo que con una patada ese portón podrido se cae. Pero no, tenemos que seguir, ¿no es cierto?, en dos mundos paralelos. Es como una obra de teatro que tuviera el escenario dividido en dos, con un biombo al medio. Entonces entrar al público y a mano derecha hubiera una escena cantadora. Bailes de vals vieneses, de minué, gente vestida como era el imperio de los Habsburgos en el imperio austrohúngaro, bailando, tocando piano. Y al otro lado del escenario hubiera un tablero de carpinteros en la cual hicieran entrar a hombres amarrados, encadenados, desnudos, los tendieran sobre el tablero y los aserraran con una sierra de mano y todos sus
partes del cuerpo fueran arrojadas, no sé, a un tarro. Y entonces la gente solamente miraría lo que pasa a la derecha. Eso es lo que pasa con los universos paralelos que hay en Chile. Fíjese que las carpas que hay en la Alameda es la postal del Chile de hoy. La Alameda de las Delicias la diseñó, la construyó don Bernardo Higgins. Incluso él, con sus propias manos, plantó pimientos. Hasta hace 10 años existía un pimiento que había plantado don Bernardo Higgins en la esquina de Alameda con Ejército, que finalmente se secó y lo sacaron. Pero ¿quién iba a pensar que eso iba a ser la hospedería pública en un bien nacional de uso público para los seres de luz y para que de ahí salieran a asaltar a las personas? Entonces, si usted me habla del tema constitucional, del sistema electoral, del presidencialismo atenuado y no se hace cargo de esta mitad del escenario, entonces usted está sufriendo de demencia cognitiva, pues señor o señora, pues. Está entrando en el juego del contubernio. Fíjese que lo que me pregunto todos los días, ¿lo estarán pensando como en la escultura del pensador de Rodin, con la mano aquí, la alcaldesa de Santiago, el gobernador de Santiago Rego, el ministro del Interior? Porque, digamos, no le vamos a culpar que ellos no quieren hacer nada, pero lo están pensando tanto que en realidad el pensamiento les impide actuar. Entonces, amigos y amigas, cuando se corte la primera cuerda, se van a cortar todas de un viaje en este país, que es un portón podrido. No tiene orden público, no tiene Estado de Derecho, tiene un Estado fallido, no existe ninguna posibilidad que el Estado pueda defender a las personas, proteger a las personas, ni hacer nada para derrotar la delincuencia. Y esto va unido a esta actitud inerte e inerme que vemos, por ejemplo, en las provincias del norte respecto de la invasión. Ellos hacen marchas por el apruebo, pues. Ellos eligieron en Antofagasta, en Iquique, en Arica, gobernadores marxistas, pues. Y lo mismo pasa en la Araucanía. Podrían hacer una marcha masiva los empresarios agrícolas, los empresarios madereros, los comerciantes y los transportistas junto con la población hacia la intendencia de la novena región y tomarse la plaza de armas. No, ellos no pueden hacer nada. En definitiva, estimadas amigas y amigos, tenemos que votar rechazo, no tenemos otra opción, pero no termina ahí la historia. Al contrario, quizás es probable que nosotros tengamos que seguir actuando de otro modo para poder salvar nuestro país. Al finalizar, les voy a presentar una hermosa canción chilena para levantar nuestro patriotismo y ¡viva Chile! Punta Arenas ya va quedando atrás y la cerrazón cubre más y más el blanco camino que el ovejero lleva en su vida, vida que el viento azota sin compasión detrás de un piño que a veces muere de frío, detrás de las esperanzas que nunca son. De lejos se siente el grito del ovejero, el viento lo va alejando como un recuerdo, y arreando ese piño eterno va en su caballo,
cuidando a las más pequeñas, su perro va. Con botas, sombrero y poncho va el ovejero, estampa que se recorta en el gris del tiempo. Y mientras se va alejando, se oye un ladrido. Punta Arenas ya va quedando atrás. Con botas, sombrero y poncho va el ovejero, estampa que se recorta en el gris del tiempo. Y mientras se va alejando, se oye un ladrido. Punta Arenas ya quedó muy atrás.